Bien, la idea del día de hoy, como lo mencionamos la semana pasada, es tratar de adelantar una actividad que requiere, digamos, que se haga digamos que como una discusión previa, ¿sí? La actividad, digamos, que está propuesta a manera de asumir ciertos roles y pues la idea de ahorita es que, digamos, que discutamos un poquitico en qué consiste, ¿sí? Y cuál sería como la forma más organizada en la que pudiéramos, digamos, que asumir los papeles que ahí se sugieren, sobre todo porque digamos que en algunas partes del documento hay información que puede resultar de pronto un poco ambigua para la forma en la que hemos venido trabajando, sobre todo en relación con que por cada grupo va a asumir un rol. En este caso lo vamos a hacer individual porque pues somos poquitos. Es decir, a lo que me refiero es que cada persona va a asumir uno de los roles distintos que se sugieren ahí. En la cabeza, digamos que yo tenía presente, pues que son 8 personas las que están, digamos que participando de este curso, ¿cierto? Entonces mi idea primaria fue, digamos, que tomáramos dos grupos de 4 y 4, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que son 8 personas, como lo decía hace un rato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 personas, ¿cierto? Para que se puedan atacar 4 roles, es decir, no atacaríamos, digamos, todos los 5 roles que sugiere el documento, sino solamente 4. Entre ellos es obligatorio, por ejemplo, o obligatorio no, sino que hay dos roles claramente definidos, que son los dos roles que van a empezar como digamos, como la negociación. Este es el documento que está compartido dentro de la actividad, ¿cierto? Y habla, pues, el título, pues, de la actividad o el escenario que se plantea es un futuro sostenible en disputa, ¿sí? Pero realmente hay dos actores primordiales dentro de la actividad, ¿cierto? Uno es la startup que innova, o sea, la persona natural o jurídica que de alguna manera, digamos que genera este aspecto innovador, ¿cierto? Y el otro es digamos que la empresa o la entidad o la corporación que está, digamos que continuamente en la búsqueda de estos avances tecnológicos que le permitan mejorar su proceso productivo. Entonces, esos dos roles, el rol tanto de la parte innovadora como de la parte que va a ser la adopción de tecnología deben estar bien definidos, ¿sí? Los otros roles de los participantes que se sugieren dentro de la actividad, digamos que pueden ser opcionales, ¿sí? Pero esos dos deben estar claramente definidos y cada uno o sea, debe estar representado en cabeza de alguno de los integrantes del grupo. Este documento, si de pronto no lo tiene, la vez pasada habíamos dicho que la idea era que lo fueran estudiando, ¿cierto? Pero el documento está dentro de la actividad, es decir, cuando ustedes llegan aquí a la segunda, ay, me salí del curso, perdón, digamos que al segundo módulo ingresan. Y en la segunda actividad de ese módulo, aquí en la que dice actividad 3, simulación de transferencia tecnológica, aparece un enlace, ¿cierto? Y es este primer enlace pues, que dice pues, del grupo 1. Ese abre esta actividad, ¿listo? O abre este archivito. Hay unas condiciones, ¿cierto? Tanto para la empresa que innova como para la empresa que está, digamos, buscando la forma de adquirir esas tecnologías innovadoras, ¿cierto? Y están, digamos que claramente descritas dentro del mismo documento, ¿sí? Entonces aquí habla de una negociación y se sugiere que para que esa negociación sea, digamos, más realista, nosotros vamos a contar o vamos a definir ciertas condiciones como presupuestos, objetivos financieros, y que debemos tener en cuenta esos apartados, pues, como para la negociación, ¿cierto? Para el caso de la empresa innovadora, entonces hay ciertos criterios, ¿cierto? Y digamos que cierto contexto que se le da al asunto.
Primero se parte de que, digamos que tiene algunos recursos limitados y que la innovación es el principal activo que tienen, ¿sí? El objetivo principal, pues, de ellos es asegurar la continuidad del negocio, ¿cierto? Y obtener un capital para futuras inversiones. Es decir, que les interesa, digamos, que de alguna manera que el capital que se obtenga, pues, se pueda, digamos, reinvertir o digamos que termine, pues, financiando ciertas otras inversiones que ellos puedan hacer a la larga. Entonces, se habla de que hay una necesidad de financiación, ¿cierto? Entonces, ellos hablan de un monto mínimo de 150 millones de pesos colombianos como pago inicial, ¿sí? Para cubrir sus costos de desarrollo y mantener su equipo, ¿sí? Esto dentro de las condiciones de negociación, es decir, es lo que tiene en mente esta empresa, ¿sí? Y luego habla de una valoración mínima para el producto que se está, digamos que negociando, que en este caso por acá explican exactamente qué es un biopolímero, bueno, aquí se habla cuál es ese aspecto innovador o es un proceso patentado de reciclaje, ¿cierto? Y que en ese caso logran convertir los plásticos en un material nuevo, pues como para construcción. Aquí da algunas claves, pues ahí frente al producto que se genera en su proceso productivo. Entonces ellos hablan de una valoración mínima, ¿cierto? De 250 millones de pesos, considerando que un modelo de regalías, considerando que un modelo de regalías con pagos a largo plazo es la mejor opción para maximizar el retorno de su propiedad intelectual. Es decir, que ellos hablan, ¿cierto?, de una valoración de 250 millones, ¿sí? Y que proponen digamos que consideran que un modelo de regalías es la mejor opción, digamos que para cubrir ese monto, ¿sí? Para cubrir o para posiblemente superar, pues digamos que ese monto. Entonces, estos dos aspectos primordiales hablan mucho de las necesidades, pues, financieras que tiene esa startup, ¿verdad? Tienen un pequeño riesgo que está escrito ahí, ¿sí? Hablan de que tienen una capacidad limitada en términos financieros, entonces no pueden asumir, digamos que, grandes riesgos, por lo tanto, una cláusula de penalización por fallos, ¿cierto? No debería superar por lo menos el 10% de esta valoración de lo que ellos están haciendo, ¿sí? Pues porque pues finalmente al comienzo ellos están diciendo que no tienen tanto dinero, ¿cierto? Entonces, eventualmente, si no logran cumplir con las condiciones que se planteen en términos productivos, por ejemplo, digamos, aquí dices que dada la capacidad limitada financiera, la startup no puede asumir grandes riesgos. Una cláusula de penalización por fallos, suponiendo que de pronto eventualmente no se pueda cumplir digamos, con las cantidades o suponiendo que ese material, digamos, no resulte lo suficientemente, digamos que no cumpla ciertas condiciones técnicas que le permitan a la empresa constructora, digamos que utilizarlo. Entonces, eso implicaría que hay una penalización, pues, por fallos técnicos, por ejemplo. Si esa penalización supera los 25, posiblemente eso arriesgaría la existencia de esta startup, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas a la hora de establecer, pues, el rol de negociante por parte de esta empresa, de esta startup, ¿listo? Y aquí nos plantean unas condiciones también o digamos que requerimientos que el grupo que piensa adquirir la tecnología también tiene claramente planteados, ¿listo? Entonces, ellos hablan ahí de varias cosas, entre ellas, por ejemplo, digamos que tiene un presupuesto que es significativo para proyectos de innovación, pero debe justificar la inversión ante su junta directiva. Entonces aquí están hablando de otro, digamos que de otro actor que pudiera considerarse ahorita. De parte y parte, por ejemplo, pudiéramos considerar dos actores. Entonces está el actor de la empresa innovadora, quien va a adquirir esa innovación, pero también, por ejemplo, dentro de la empresa que va a adquirir, hay, digamos que una junta directiva que toma decisiones, ¿cierto?
Entonces, el objetivo es un retorno de inversión claro y rápido. Entonces, aquí nos habla de un presupuesto máximo de 250 millones que coincide, si ustedes lo notan ahí, coincide con el valor, con la valoración mínima que la startup, pues digamos que tiene acá pensada, ¿cierto? Entonces, digamos que ese presupuesto máximo de adquisición, pues no se puede gastar en todo en esa valoración, ¿cierto? Entonces, aquí habla ya de que este monto incluye el pago inicial y los costos de implementación, y que, digamos, que se pretende que con eso se pueda adquirir una licencia que les permita utilizar esa invención o esa patente. Ellos esperan que la inversión, digamos que el plazo máximo como para el retorno de la inversión sea de 3 a 5 años. Aquí nosotros no vamos a hacer digamos que de pronto como algunos cálculos complejos, o bueno, complejos no, sino algunos cálculos en relación con el retorno de la inversión, sino algo muy simple, ¿cierto? Un análisis muy simple planteando posibles escenarios y cómo la adquisición de esa innovación mejora el proceso productivo, ¿cierto? Haciendo, digamos que como ¿cómo lo podríamos decir? Como una especie de simulación de que eventualmente ese retorno de la inversión pues llegue cumpliendo estas condiciones de tiempo que se plantean aquí. Y también habla en algún momento habla de riesgos, ¿cierto? Entonces habla de que la corporación necesita ciertas garantías de que la tecnología es escalable y funcionará a nivel industrial, ¿cierto? Que tiene que ver un poco también con el asunto mejor dicho, esta parte está relacionada directamente en la que la empresa innovadora habla de riesgo de responsabilidad, ¿cierto? Entonces, los unos procuran que haya un riesgo para utilizar el material, ¿sí? O sea, que se contemple qué puede pasar si eventualmente el producto no funciona, ¿cierto? Y los otros pues hablan exactamente lo mismo, o sea, qué le pasaría a la startup si el producto no funciona y qué le pasaría a la empresa que está invirtiendo, que está adquiriendo esa patente si el producto no funciona, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo bien presente porque habla de montos, habla, digamos, de cuáles van a ser los beneficios, todo lo que veíamos nosotros en el encuentro anterior en relación con las condiciones que debe mantener o que deben establecerse en un contrato de transferencia tecnológica, en un contrato digamos, que nos permita a nosotros eventualmente establecer un tipo de negociación, digamos que clara en el mejor de los casos, y que le beneficie a ambas partes, ¿no? Bien, la propuesta, arrancan a partir de una propuesta como el corazón de la negociación y dicen que el grupo constructor ha hecho la primera oferta, ¿cierto? Ellos quieren adquirir una licencia exclusiva de la tecnología para toda Latinoamérica y a cambio han propuesto un pago inicial. Los detalles y el resto de las condiciones como las regalías y la protección de la propiedad están completamente abiertos a la negociación. Aquí no hablan tampoco de un pago inicial, de cuánto es ese pago inicial, ¿cierto? Y por eso mencionan acá que los detalles y el resto de los asuntos son, digamos, que están completamente sujetos a la negociación, que es la que se va a dar durante pues digamos que el juego de rol que se va a asumir. Digamos que entonces aquí es donde entra el papel pues de cada uno de los participantes de esta actividad, ¿cierto? Se habla de dividirse en equipos y estos equipos asumirán los roles de estos dos actores y sus asesores para negociar el acuerdo. Tendrán que justificar el valor de la tecnología, evaluar los riesgos financieros y legales y finalmente construir un resumen ejecutivo, entonces un documento que no es un contrato de transferencia tecnológica completo, ¿cierto? Porque estamos en primer lugar partiendo, digamos, de un caso concreto, ¿cierto? Pero pues es obviamente un caso supuesto, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ese resumen ejecutivo, pues se espera que contemple ciertos elementos que ya los vamos a discutir. En primer lugar, pues se habla de unos roles, ¿cierto? Entonces, dentro de los roles de los grupos, se pide asumir que aquí es donde yo les digo que debe ser una sola persona y no todo el grupo, ¿cierto? El rol de la startup creadora, en donde ese rol de la startup creadora va a ser encabezado por una sola persona y digamos que aquí se describe pues que
digamos que esa persona es el cerebro, pues, o quien se ha dado a la tarea de implementar ese aspecto innovador, ¿cierto? Se ha desarrollado una tecnología única y quiere asegurar, pues, que el arduo trabajo sea valorado. Es decir, usted tiene la propiedad intelectual y usted decide si la vende o no. Evidentemente, digamos que hay una necesidad de parte de la startup de conseguir recursos y demás, y lo mejor que tienen para poder hacer eso, pues es esa propiedad intelectual. Usted puede establecer, digamos, que términos del pago, ¿cierto? Entonces, el de la startup le interesa un modelo de regalías, sugerir un valor de porcentaje de las ganancias que la corporación obtenga con el nuevo material. Esto asegura ingresos pues obviamente a largo o a mediano plazo, en la medida pues que la tecnología sea exitosa, ¿no? Porque pues si ese no es el caso, pues entonces ahí todos entrarían, digamos, que en la discusión de qué pasaría si no se tiene éxito o de pronto hay un fallo técnico o alguna cosa así, que es donde entran todos los otros elementos digamos, de negociación, ¿verdad? La prioridad es proteger el algoritmo, el proceso y la patente, ¿cierto? Debemos asegurar que la corporación no pueda modificar la tecnología sin tu permiso, es decir, que digamos que dentro de la organización que adquiere los derechos de utilizar la patente, pues no vaya a haber modificaciones de la tecnología sin que uno esté enterado. Y que si lo hace, por ejemplo, las mejoras sean de la propiedad o se compartan, digamos, entre las dos empresas. El otro rol va a ser el rol de la corporación. Aquí sugiere, digamos, como unas profesiones, sin embargo, nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de simplemente de los roles, y cada uno de los integrantes pues va a asumir un rol diferente. Yo veo, digamos, únicamente 3 personas conectadas. Vamos a terminar ahí como de discutir la actividad y vamos a proponer qué es lo que vamos a hacer, porque a mí me gustaría que parte de esta negociación, digamos, la hiciéramos en una discusión en vivo y en directo, pero entonces eso implicaría pues que todos pudiéramos participar. Yo sé que eventualmente es complejo, pero ahorita, digamos, por ahí en unos 15, 20 minuticos vemos a ver cómo está el panorama y si es posible lo hacemos ahorita, o si no, miramos a ver cómo pudiéramos establecer, digamos, que quede una evidencia, digamos, hablada, por ejemplo, o negociada en términos de conversar, pues, entre todos, ¿sí? O por lo menos de las personas que asumen el rol de cada uno de los papeles que estamos mencionando ahí. Lo que yo pretendía era que se hiciera aquí en vivo y en directo, como estoy diciendo ahorita, pero pues como eventualmente casi nunca están todos, entonces vamos a tener que buscar una alternativa ahí para esa partecita. Listo, entonces la corporación que va a recibir la tecnología también tiene sus condiciones, ¿cierto? Entonces lo que se pretende pues es, ojo a lo que dice aquí, luchar o pelear, digamos, una licencia que sea exclusiva para el sector y territorio, y pues eso obviamente les va a permitir una ventaja competitiva. Ahora, el término de pago a la entidad que va a adquirir la tecnología le interesa un solo pago, ¿cierto? Para la licencia, un pago inicial, y tratar de disminuir lo más que se pueda, digamos, las regalías o limitarlas. Entonces ahí la intención pues es obviamente controlar costos y no atarse a pagos futuros inciertos, ¿sí? Pues obviamente digamos, ambos frentes buscan la mejor negociación, ¿cierto? Entonces la idea es que dentro de la jornada de discusión que se organice, ¿cierto? Se evidencia ahí, digamos, que hay por decir algo, un tire y afloje entre los dos roles que se están, digamos, que asumiendo. Aquí hablamos de que hay que incluir cláusulas que digamos, que protejan frente a los posibles riesgos. Por ejemplo, si la tecnología falla o tiene efectos secundarios negativos, la startup debe ser financieramente responsable. Pero recuerden, pues, que en relación con esto mismo, la startup también tiene digamos que su tire y afloje ahí, ¿cierto? Entonces, que es sobre todo por acá en los riesgos de la implementación.
acá en donde habla de los riesgos de la responsabilidad, tener en cuenta pues que la empresa no tiene recursos ilimitados y que eventualmente con un fallo, pues si la cláusula económica pues es muy grande, pues entonces en ese orden de ideas eso podría terminar afectando a los señores que están innovando, ¿verdad? Y esa pues no es la idea. Aquí se asume un rol, por ejemplo, digamos que se propone otro rol, un rol de analista financiero, ¿cierto? Ese rol de analista financiero, digamos que está previsto para que sea desde la corporación que va a adquirir la licencia, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo pues que es el experto en números, que el trabajo es analizar la viabilidad financiera de la transferencia, asegurar que la corporación obtenga un buen retorno de inversión. Es decir, que una vez que se hace, digamos, que ese pago, esa negociación, pues eventualmente, digamos, que el retorno de la inversión sea lo más pronto posible. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puntos del contrato pues se debe negociar con el rol del analista financiero? Pues en los términos de pago, ¿cierto? Si se proponen regalías, calcular el valor presente pues, de los flujos de caja. Eventualmente, digamos, la idea aquí es que pues tratar de mantener o de lograr una negociación de la mejor manera posible, ¿sí? Hay que determinar si esa inversión sí es rentable, ¿sí? Entonces proponen digamos, dos escenarios, el escenario de regalías, el escenario de pago único. Entonces asegurar pues ahí que el plazo, el pago, el plazo y todas las condiciones que estén atadas a los asuntos financieros sean, digamos que sean pues justos para ambas empresas. Tratar de identificar si hay algunos costos adicionales o gastos adicionales, ¿sí? Si hay costos ocultos, por ejemplo, como la instalación de una nueva maquinaria, capacitación del personal, porque eventualmente recuerden que se va a adquirir una nueva tecnología y todos estos elementos, pues posiblemente requieran que haya alguna, digamos que pues algún elemento de adaptación, por ejemplo, en la empresa que va a adquirir la tecnología. Pudiera ser que no se considere como parte del negocio, ¿sí? Pero aquí se sugiere que sí, ¿sí? Puede ser que no de forma directa, porque, por ejemplo, la startup puede decir, bueno, yo lo capacito, ¿cierto? Entonces, eventualmente que haya, digamos, un compromiso como parte de la negociación, ¿sí? Que involucre que los señores que crearon la tecnología eventualmente puedan llegar a cubrir estas necesidades de capacitación que se requieran o de adaptación de tecnología y demás, que puedan salir a la luz de la adquisición pues, de esa nueva, digamos, tecnología. Y eventualmente, digamos que ese rol también del analista financiero va un poquitico hacia el asunto de saber si hay incentivos fiscales, si hay algunos, digamos que si se puede de alguna forma, por ejemplo, disminuir la carga tributaria de la empresa teniendo en cuenta que se está haciendo una inversión en nuevas tecnologías y demás, ¿cierto? Y que pues que tienen algunos elementos digamos, asociados a la sostenibilidad o a la responsabilidad ambiental que pueden tener las compañías, ¿cierto? Entonces la idea también es revisar a ver si este pedacito le trae algunos beneficios, por ejemplo, a la empresa que adquiere la tecnología, pues en ese orden de ideas, digamos que también tendría que entrarse a considerar eso ahí. Evidentemente esta partecita es de interés, pues únicamente, digamos que sería interés únicamente para el rol de la corporación que está adquiriendo la tecnología. ¿Listo? Miremos aquí un poquitico. Hay un rol 4, ¿cierto? Que habla del asunto de la parte como ambiental, ¿cierto? Entonces aquí la idea es que se garantice que haya sostenibilidad y que todos los asuntos del contrato pues estén acorde a las regulaciones que existen, digamos que en la actualidad. Entonces la idea es asegurar pues que la tecnología funcione, sino que cumpla además con todas las normativas vigentes que existen, ¿cierto? Entonces aquí hay que tratar de, y nuevamente, este rol
está, digamos que, visto desde el punto de vista de las personas que están adquiriendo la tecnología, ¿cierto? Entonces aquí hay que insistir un poco en que el contrato incluya una cláusula que obligue a los innovadores a proporcionar todas las certificaciones ambientales y de seguridad, es decir, que digamos que haya cierta responsabilidad en términos de los asuntos ambientales y demás. ¿Listo? Es importante también mencionar, ¿sí? que, pues, que nosotros debemos asumir este papel, ¿cierto? Entonces, de pronto aquí de entrada, pues nosotros no tengamos un conocimiento, digamos que ya de forma inmediata, de qué normatividades, por ejemplo, ambientales hay alrededor de materiales de construcción y demás, ¿cierto? Pero entonces, pues ahí tendríamos que hacer un breve ejercicio, pues como de documentación, para que en caso tal de que alguien asuma un rol en este papel, en el papel pues de la responsabilidad ambiental, pues se haga con propiedad, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí, negocia que la startup sea responsable en cualquier daño ambiental que pueda causar esta tecnología, es decir, hay otras cláusulas que se deben considerar además del fallo técnico, ¿cierto? Pero esas cláusulas podrían estar presentes o podrían llegar a afectar, digamos, de acuerdo al rol de responsabilidad que se le dé a la startup, pues podrían llegar a afectar su funcionamiento, ¿verdad? O su operación incluso. Lo mismo pasa aquí, que se puede proponer un plan de monitoreo a largo plazo para asegurar que el proceso de reciclaje y el producto final cumplan con estándares de sostenibilidad. Finalmente, digamos que en el grupo 5 o en el rol 5 va a haber un asesor legal y de los contratos, ¿sí? Este rol sí está de parte y parte, entonces la idea es asegurar pues que este trabajo, que el acuerdo sea justo, que ambas partes estén protegidas, que haya confidencialidad, que haya apartados de resolución de conflictos y que haya de cierta forma garantías a la hora digamos que de dimitir algunas diferencias. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que el rol del perfil más bien el perfil del asesor legal, pues debe estar claramente definido en ambas partes. Ahí hablan de 5 roles, ¿cierto? Entonces, pues la idea mía es que si hay 8 personas en el curso, ¿cierto? Pues la idea es que hayan 4 y 4, ¿sí? Y que cada uno de esos roles que se describen ahí por grupos sea asumido de forma individual, pues por una sola persona. Voy a poner un ejemplo, hay 4 personas conectadas aquí, ¿cierto? Entonces, y aquí se proponen 5 roles, entonces va a haber 4 roles asumidos por cada una de las personas y va a quedar uno sin tenerse en cuenta. ¿Listo? Entonces eso hay que describirlo cuando ustedes están haciendo, digamos que el resumen ejecutivo o la negociación, decir que se asumieron 4 roles y cuáles roles fueron los que se asumieron pues para hacer la actividad respectiva. Ese sería, digamos que el planteamiento inicial de la actividad. La actividad tiene, bueno, algunos elementos adicionales, algunas guías clave o puntos clave, pues, para establecer la negociación, que ya se han descrito con anterioridad, pero aquí, pues, digamos que la idea es que se discuta. Digamos que aquí los grupos, pero aquí es cada individuo, ¿cierto? Organice las ideas y discuta cada punto. Recuerden que deben llegar, pues, a un acuerdo para poder elaborar, pues, el resumen ejecutivo, que finalmente es lo que se va a subir. ¿Cierto? Entonces, ¿qué partes debe llevar el contrato? ¿Sí? Hay un rol del licenciante que es la startup, ¿sí? Debes tener el nombre completo, bueno, digamos que los datos de quiénes son los participantes y la persona que está adquiriendo esa licencia o quien va a usar la tecnología, lo mismo, el nombre completo, bla, bla, bla. Esto es como una parte, digamos que ustedes pueden leer más en detalle, ¿cierto? Por aquí habla del objeto del contrato, es decir, qué es lo que se busca con ese contrato y hay que hacer un breve resumen, por ejemplo, de cuál es la tecnología que se requiere, que se va a transferir, ¿cierto? Entonces aquí dan unos elementos iniciales, ¿cierto? Por acá se describe cuál es la innovación que se tiene,
¿sí? Pero pues la idea es de pronto agregarle algunos otros elementos adicionales, si se pudiera, ¿cierto? Eventualmente, pues digamos que este es un caso hipotético, pero pues finalmente es un caso, ¿sí? Y lo mismo pasa aquí, entonces nos toca, digamos, especificar cuál es la tecnología que se va a transferir y cómo se describe esa tecnología para que no existan, digamos, ambigüedades. Es decir, que usted habla en términos generales, por ejemplo, de un material X, ¿cierto? Que sea sostenible, pues puede ser que muchos de los productos que se desarrollan en el startup o en la startup cumplan con esa descripción. Entonces hay que entrar a describir un poco de una forma, digamos que más técnica, el producto o servicio que se está adquiriendo con la innovación, ¿cierto? Entonces, y mucho más concreta, ¿cierto? Para evitar que existan ambigüedades o que la empresa que está adquiriendo la tecnología pretenda, digamos, que se incluyan otros productos o servicios, siendo que tienen otra composición química, por decirlo de alguna forma, o siendo que no son utilizables, por ejemplo, para la construcción, pero que se abarcan dentro de la misma descripción que se dé de pronto pobremente de esta tecnología que se busca transferir. Obviamente, pues la actividad habla de un resumen ejecutivo, entonces aquí no vamos a entrar en muchísimos detalles técnicos, ¿cierto? Y pues tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia ahí, pues que este es un caso, digamos, hipotético, un planteamiento hipotético, pero frente a ese caso hipotético, pues nosotros podemos agregar ciertas cosas en relación digamos, de la descripción tecnológica del producto o servicio que se está buscando adquirir o negociar. Hay que tener en cuenta pues también el alcance de esta licencia, ¿cierto? Que cómo va a ser exclusiva, no exclusiva, va a ser limitada, va a ser por un tiempo, va a ser para un territorio en concreto, va a ser para un lugar, va a ser para una sola obra. Es decir, todos esos elementos, por ejemplo, se pudieran comenzar a describir, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Porque pues no puede ser o no debería ser, ¿cierto? Que por ejemplo es que se haga una adquisición de un nuevo material para construcción y que esa misma compañía tiene, digamos que obras o desarrollos de infraestructura en distintas partes del mundo, ¿cierto? Entonces que pretenda utilizar esos elementos en distintas partes del mundo, es decir, que puede que sea necesario describir un sector geográfico concreto, ¿cierto? Es decir, que la licencia debería tener digamos, una descripción geográfica, debería tener una descripción en términos de si hay cierta exclusividad o no. Y recuerden que perdónenme un segundito que están timbrando, ya regreso, regálenme un par de minuticos, un par de minuticos. Qué pena con ustedes, ya regresé. Entonces, vamos a retomar aquí donde íbamos con la discusión, ¿cierto? Entonces estábamos hablando de que debe definirse un alcance de esa licencia, alcance en términos geográficos, alcance en términos de exclusividad, digamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si la misma empresa que está, pues no debería ser así, ¿cierto? Pero puede pasar muchas cosas. Por ejemplo, si la empresa que adquirió la tecnología, ¿qué pasa si ellos deciden comercializarla también por su propio medio? No utilizarla como insumo principal en su cadena productiva, sino, por ejemplo, sublicenciar, por decirlo de alguna forma. Eso debe quedar claramente definido, por ejemplo, en los elementos pues, del contrato o más bien del resumen ejecutivo, ¿cierto? Que ustedes entreguen. Entonces aquí otro aspecto a considerar es, digamos, argumentar por qué se eligió ese tipo, ¿sí? ¿Por qué se eligió ese tipo de licencia? Por ejemplo, de licenciamiento exclusivo o no exclusivo o limitada, ¿cierto? Es decir, argumentar el alcance que se le dé, ¿cierto?, a la negociación.
Bien. Otro punto, aquí estamos describiendo qué elementos son los que deben tener, digamos, el contrato, pues, ¿cierto? Aquí aparece enumerado como partes del contrato, pero fíjese que aparece objeto del contrato, alcance de la licencia, términos de pago, ¿sí? Propiedad intelectual que se puede hacer ahí, obligaciones y responsabilidades. Es decir, que el resumen ejecutivo, digamos, el resumen que ustedes entreguen debería estar organizado en términos de estos ítems que aparecen aquí. ¿Cierto? En donde cada uno de los roles, pues digamos que juega un papel importante. Por ejemplo, en el término, en cuanto a los términos del pago, entra aquí pues el rol de la persona que se encarga de la parte financiera. Aquí hablan de un contador, pero pues evidentemente de acuerdo a la diversificación de profesiones, por ejemplo, que ustedes tienen, pues no necesariamente va a ser un contador, sino posiblemente alguno de las personas del equipo que asuma el rol de esa parte pues financiera. Importante definir, ¿cierto? ¿Quién es el dueño de esa tecnología? ¿Sí? Si va a seguir siendo la startup o si ellos definitivamente van a, digamos que a vender la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que tienen sobre esa innovación, ¿cierto? Si ese es el caso, habría que argumentar por qué, ¿sí? Porque recuerden que de cierta forma lo que se busca es proteger la propiedad intelectual, pero puede ser que eventualmente, digamos en términos financieros y económicos, a las personas de esa empresa les convenga más, digamos que transferir totalmente la tecnología, incluyendo sus derechos de licencia completos y demás, ¿cierto? Como para financiarse, pero eso habría que argumentarlo también dentro del resumen, ¿cierto? Digamos que para lograr ese objetivo que ellos tenían al comienzo. Por ejemplo, si logran una negociación superior, por ejemplo, a este valor, ¿sí? Ay, no, qué pena. Si logran una negociación, por ejemplo, superior a este valor, ¿cierto? Que eventualmente ese es el valor mínimo que ellos tienen ahí. Y si, digamos, la otra compañía ofrece más cantidad de dinero, pero bajo la condición de que la transferencia tecnológica sea total, ¿cierto? Que los derechos de autor sean totalmente cedidos, pues para que ellos puedan, para que la otra empresa pueda hacer uso libre de esa patente o de ese aspecto innovador. ¿Cómo se llama? Un escenario posible. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta los otros elementos que aparecen ahí, ¿no? Los otros elementos que aparecen pues descritos ahí dentro del documento. Por ejemplo, esto, ¿cierto? Son posibles escenarios. ¿Qué pasa si la empresa mejora la tecnología? Es decir, quienes la adquirieron. ¿Quién es el dueño de las mejoras? ¿Sí? Si es un mejoramiento y ese nuevo mejoramiento es, digamos, compartido o le pertenece a la empresa que lo compró, ¿cierto? Porque pues evidentemente es basado en el desarrollo inicial que hizo la startup. Ahora bien, ¿cómo se va a proteger esa patente? ¿Sí? ¿Qué sucede si la corporación desarrolla mejoras? Es la misma situación que aparece pues en la parte de arriba. Nunca plantean la posibilidad, por ejemplo, de ceder totalmente, ¿cierto? Los derechos, pero pues la idea es que se genere discusión alrededor de esto, es decir, plantear todos los escenarios que sean posibles, ¿cierto? Y eventualmente que esto permita que cada uno de los actores que están participando de todo esto, pues digamos que saque como la mejor parte posible. Bien, también habla de obligaciones y responsabilidades. Hay que describir claramente cuáles son las obligaciones de la startup, cuáles son las obligaciones de la corporación, ¿cierto? Es decir, definir como una serie de elementos o digamos, de ítems que cada uno de estos actores debe cumplir en relación con el contrato de transferencia tecnológica. Por ejemplo, ¿qué pasa con lo que mencionábamos ahorita? ¿Qué pasa con el soporte técnico, con la capacitación, con el acceso a los documentos, con el compartir cierta información que, a no ser que la compañía sí lo considere, pueda ser compartida
con quienes adquirieron pues esa licencia. Entonces, eventualmente, digamos que eso hay que describirlo. Recuerden que esto debe quedar plasmado dentro del documento. Y finalmente, a ver si es finalmente, bueno, aquí aparece también algo relacionado con las garantías, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que en todo, digamos que en toda innovación, eventualmente pueden presentarse cosas o que digamos que es un producto o servicio que aún no ha tenido, digamos, operación real o no ha sido utilizado como insumo en la construcción de algo más grande, ¿cierto? Entonces no se puede tener como digamos que como una evaluación real in situ, pero seguramente sí se tienen, por ejemplo, pruebas de laboratorio, se tienen, digamos que, pues hablando que es un material de construcción, se tendrán que haber hecho, qué sé yo, pruebas de carga, no sé, ciertos tipos de cosas que garanticen que de alguna forma la tecnología no va a tener mayores fallos, ¿cierto? Entonces, eso hay que describirlo de forma tal de que se sepa claramente que la persona que está adquiriendo la tecnología no está corriendo un riesgo, digamos, técnicamente hablando. Aquí hay que considerar, si ustedes recuerdan por allá, en las primeras discusiones que tuvimos en algún momento, habría que considerar qué tipo digamos, de rol asume, por ejemplo, bueno, no rol porque aquí nos vamos a confundir, es decir, a qué tipo de población pertenece, por ejemplo, la empresa que piensa adquirir la tecnología. Por allá arriba dice que posiblemente ellos quieren ser los primeros, ¿sí? Por acá arriba dice que ellos quieren ser los primeros en adquirir, ¿cierto? Quieres usar la tecnología para mejorar tus productos y tu imagen como líder sostenible. No, pero es más bien por acá arriba, ¿cierto? Debe justificar la inversión, su objetivo de retorno de la inversión. Digamos que lo que se busca, ¿cierto? Es que ellos, digamos que quienes adquieren la tecnología, eventualmente sean los primeros en el mercado en tener a disposición esa tecnología, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan, había algunos riesgos cuando usted asumía el reto, pues, de ser el primero, ¿cierto? Entonces, hay que considerar que esos riesgos también pueden terminar, digamos, relacionándose con posibles fallos técnicos a la hora de utilizar un nuevo desarrollo tecnológico que digamos que no ha tenido la madurez suficiente como para ser utilizado en determinado proceso productivo. Pero eventualmente, digamos que hay que tratar de garantizar que haya responsabilidad de las partes. Es decir, ¿qué pasa si eso falla? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el responsable de que si eso falla? Es decir, ¿qué es lo que pasa ahí? Pueden cederse, digamos, ciertas situaciones si eventualmente se está dispuesto a negociar financieramente. O sea, podemos ceder en ciertas condiciones si se nos proponen mejores cosas en otro aspecto que sea más importante para la empresa, que es yo, por ejemplo, el financiero, ¿sí? Digamos que si la empresa innovadora dice, se lo dejo baratísimo, ¿cierto? Pero no me comprometo mucho a la hora digamos, de responderles si de pronto eventualmente el producto o servicio que yo le estoy proponiendo como algo innovador posiblemente no funcione muy bien, ¿cierto? O que este soporte en relación con esta o responsabilidad en relación con esos aspectos técnicos no sea tan, digamos, tan drástico con la persona innovadora y que más bien ya se vuelva responsabilidad de la persona que adquirió esa innovación. Entonces, ahí eventualmente hay que considerar pues muchos panoramas. Pensaría yo que a la hora de discutir, a la hora de hacer pues la discusión en relación con la actividad, la idea es que se asuman, ¿cierto? O sea, se puedan asumir ciertas cosas de cómo posiblemente va a quedar el contrato, bajo qué condiciones va a quedar el contrato, ¿cierto? O tratar, es decir, hacer una planeación previa de cómo va a quedar el documento y plantear una discusión alrededor de esos elementos para llegar a ese resultado esperado,
o simplemente dejar que la cosa fluya de forma natural. Es decir, que lo que sí es que se debe llegar a acuerdos, ¿sí? Es decir, la idea es que el documento que ustedes entreguen no diga, no, es que no se logró llegar a un acuerdo y no se pudo hacer, digamos, el contrato de transferencia tecnológica. Esa no es la idea, ¿no? Esa es la salida de pronto como, digámoslo así, como fácil, ¿sí? La idea es que de las discusiones que ustedes planteen, de todas las discusiones que planteen, de los roles que asuma cada uno de ustedes, se logre llegar a una negociación concreta. Lo que estaba diciendo es que se puede hacer de forma natural, ¿cierto? Es decir, que cada participante, digamos, asuma su rol y defienda sus posiciones y ceda cuando tenga que ceder, ¿cierto? O se puede hacer de forma premeditada, es decir, vea, vamos a llegar a estas condiciones, entonces su merced va a arrancar así y luego yo le voy a digamos, contraargumentar con determinada cosa y luego vamos a negociar en tales aspectos y bueno, se puede hacer como una especie de planeación pues para la discusión y para la negociación que se dé. El planteamiento de la actividad, si ustedes lo observan, me voy a pasar un momentico para acá, ¿cierto? Habla de una negociación en grupo, ¿sí? Pero yo quiero que, digamos que esa negociación en grupo, de esa negociación en grupo quede una, digamos que una evidencia que pudiera ser, digamos, la grabación de una reunión en Meet, por ejemplo. Creería yo que no va a ser posible que lo hagamos ahorita en vivo y en directo, pero lo que sí yo esperaría es que los cuatro se reunieran, hicieran una grabación de este tipo. Yo no sé si ustedes desde su rol de estudiantes puedan grabar en esto, por eso la idea es que fuera aquí, ¿sí? Pero que quede como alguna evidencia de que se hizo esa negociación, ¿sí? Luego la presentación de resultados esperaba yo que se pudiera hacer aquí también, pero pues como no va a ser posible, lo que sí va a ser posible es que se haga, digamos, ¿cómo lo diríamos? Fuera de sincronismo, es decir, ustedes se reúnen en algún momento y logran, digamos, hacen esa negociación y presentan sus resultados. La idea es que hubiese estas tres etapas, una negociación, ¿cierto? Luego presentar en cómo quedaron los resultados y pues que haya un espacio para el debate, para la reflexión, para que nosotros podamos discutir. Eventualmente lo que se pide aquí simplemente es un resumen, un PDF, pero tienen que haberse surtido estos tres pasos que se están marcando aquí, ¿cierto? Es decir, que debe haber un espacio, pues como para la negociación, otro espacio como para que se presenten esos resultados, por eso se esperaba que pudiera ser aquí, y un paso final que nos permita hacer, pues digamos que una breve discusión. Ya vamos a subsanar eso, no sé cómo lo vamos a hacer, pero pues de alguna forma tendremos que tratar de hacer eso. Yo diría que posiblemente el viernes se pudiera hacer esta parte de la actividad. Bueno, por lo menos las dos últimas, que la negociación la hagan de aquí al viernes, ¿cierto? Y que la presentación de resultados sea el viernes, concretamente. Bien, volvamos a las condiciones que se estaban planteando, que ya estábamos casi que terminando. Ahí hablan de qué debemos plantear nosotros en caso de que se necesite resolver un conflicto. Y finalmente, ¿cierto? Pues aquí aparece pues como una pequeña guía como para el análisis de los retos y peligros y demás cosas. Entonces, hay que tener en cuenta que digamos que se deben identificar 2 o 3 retos muy difíciles de lograr, ¿cierto? Que se enfrentaron durante la negociación. Es decir, ¿por qué son complejos esos retos de atacar? Puede ser, digamos, en términos económicos, puede ser en términos del tipo de licencia, lo que dice aquí, ¿no? La valoración tecnológica, la propiedad intelectual, la responsabilidad. Es decir, ¿cuáles de estos se consideró un reto importante y por qué? ¿Sí? Detección y mitigación de peligros. También es importante que tratemos de detectar qué posibles situaciones puedan terminar afectando el proceso de transferencia y hay que explicar cómo es que las cláusulas ayudan a mitigar esas situaciones de peligro, ¿cierto?
Por ejemplo, ¿qué pasa si la tecnología no funciona a escala industrial? Entonces, ¿cuál es la cláusula de mitigación? Pues esto de por acá, ¿sí? Ojo porque aquí habla de qué se va a hacer, ¿no? Si hay un pago, si no hubo un pago, entonces ese tipo de cosas son las que debemos empezar a considerar en términos de la negociación que se plantea. Bueno, este es el documento completo, no sé si hasta ahí haya alguna inquietud. Pues, profe, siempre es un proceso, digamos que el ejercicio es sencillo, pero es complejo a la vez en el sentido de hacer todos estos pasos de aquí al viernes. No sé si es necesario tenerlo aquí al viernes o cómo se puede manejar eso, porque pues nosotros estábamos manejando en el grupo como unos roles por grupo, pero aquí toca hacer unos roles individuales y lo más importante son los ¿Y primeros cómo dos hicieron? roles. Pero pues, digamos, ¿cómo hicieron Oscar, por ejemplo, o estaban haciendo un ejercicio dentro de su grupo, el que ha Dentro venido del grupo. presentando las actividades, Sí, ¿cierto? correcto. Sí, señor. Era Bueno, pues, interno, o porque sea, nosotros no habíamos hablado con los otros grupos. uh-huh. O sea, la idea es que, lo que pasa es que si no me salen muy poquito, a ver, podría hacerse así, podría hacerse, pero cada uno debería asumir un rol individual para que hayan al menos 3 actores. Por ejemplo, usted tiene un grupo de 3 integrantes, ¿cierto? Creo que sí. Ujú. Sí. Entonces, digamos, si se hace así, me va a quedar 2 grupos de 3 personas y un grupo que creo que es Sandra y Nicolás, que son solamente No, dos. señor, Diana y Nicolás. Yo estoy Eso, con Diana y Paula Nicolás, qué Corrona. pena. Vos estás con Fausto y con Ron. Ah, ok, ok, ok. Entonces, por eso yo pensaba, digamos que el pensamiento o el planteamiento inicial que hice era, digamos, que ese grupo, por ejemplo, que son 2 personas, no sé qué tanta. Aquí el asunto es que difícilmente ustedes, mejor dicho, las veces que nos hemos conectado todos completicos han sido más bien limitadas, ¿sí? Y por eso por ahí les mandé un mensajito, pues invitándolos a que estuviéramos hoy todos conectados y aún así, pues digamos que aquí están solamente 4 personas. Yo entiendo que hay situaciones y por eso, y pues que la modalidad del programa, pues digamos que de maestría, pues no obliga de algún modo a que, pues la palabra obliga es fea y todo, pero digamos que no se tiene en cuenta, pues digamos, la participación en estos espacios, digamos, sincrónicos, ¿sí? Que se espera que sí se pueda, pero pues eventualmente pues hay muchas situaciones, en términos laborales, en términos de sus tiempos, pues eso es, digamos que pues entendible. Entonces, pues para evitar eso, pues yo quisiera proponer algunas, digamos que, soluciones. De aquí al viernes, lo que yo les mencionaba hace un rato, es decir, yo esperaba que la negociación, es decir, que esta parte de la negociación y de la discusión se hiciera de forma, es decir, independiente. Es decir, que cada uno de ustedes hiciera, esperaba tener, digamos, alguna, por decir algo, alguna evidencia de ello, es decir, que hicieran la negociación aquí en vivo y en directo, pero pues si no se puede, pues no importa, ¿sí? Lo ideal es que el espacio se dé, ¿sí? Es decir, que ustedes se planteen, no sé, por eso les sugería una reunión por Meet, o alguna cosa así, en donde se reúnan las 4 personas que van a hacer esa negociación y que se establezca una discusión ahí, ¿sí? Para que el viernes o el día en que nos pongamos de acuerdo, que yo esperaría que pudiese ser este viernes, y qué pena ahí con insistir con un poquitico ahí con las fechas, pero pues eventualmente estaríamos ya un poco cortos de tiempo. Tenemos esta semana y 2 más, ¿cierto? Para terminar, digamos, de desarrollar el contenido del curso. Lo ideal sería
que fuese, por ejemplo, la entrega, por ejemplo, del resumen ejecutivo no pasara, por decir algo, del viernes, del domingo 15, por decir algo, ¿sí? De forma tal que las dos últimas actividades que están planeadas, o la otra sería tratar de hacer que esas dos últimas actividades se convirtieran solo en una, pero pues creo que no sería como lo ideal, ¿sí? Entonces, la sugerencia mía es que esta partecita de la negociación del grupo se haga de forma individual, pero que quede una evidencia de ello. Es decir, una breve grabación de la conferencia en donde se discuta, en donde cada uno plantee sus puntos, en donde pues digamos que se identifique cuál es el rol de cada uno inicialmente. Por ejemplo, voy a suponer algo. Arrancan ustedes 4, los que están aquí presentes. Fausto, por ejemplo, pudiera hacer el rol de la empresa innovadora, Oscar pudiera hacer el rol de la empresa que quiere adquirir la innovación, Ronald asume el rol de la parte financiera y Sandra el rol de la parte ambiental, por decir algo, ¿cierto? Y se inicia una discusión de, qué sé yo, 5 o 10 minutos, no sé, en donde cada uno plantee sus puntos de vista y que se lleguen a ciertos puntos clave o a ciertos acuerdos para que el próximo viernes o el día que nos pongamos de acuerdo, vuelvo e insisto, se presenten esos resultados. Es decir, que ustedes digan, vean, nos pusimos de acuerdo, llegamos a ciertas condiciones, de forma muy práctica. Por ejemplo, aquí sugiere que se utilice, digamos, algo como para que apunten. Vea, llegamos a las condiciones de que el producto vale o se va a pagar así, tan. Se va a dar una plata inicial, luego se le va a pagar por regalías o vale tanto, no sé qué. Por tanto, es decir, que se pueda describir a qué elementos generales se llegan. ¿Listo? Para que posteriormente, con la participación de los demás y con la participación mía, digamos que se genere pues este espaciecito de debate. Y se pueda preguntar, por ejemplo, por qué se hizo así, no se hizo así, o por qué se tuvo en cuenta más bien esto, o por qué se prefirió esta opción y no la otra. Es decir, que haya estos dos últimos, digamos, sí deberían ser de forma sincrónica, es decir, que nosotros nos pudiéramos estar reunidos mientras se dan estos dos pasos. ¿Listo? Y ya la entrega del documento, pues como les decía, pues eventualmente ustedes van a elaborar un resumen ejecutivo con lo que se tenga, ¿sí? La idea es que en ese resumen se presenta de acuerdo con las indicaciones dadas, incluyendo los integrantes que trabajaron en el juego de roles. Las indicaciones son ¿cuáles? Pues estas que aparecen por acá, ¿cierto? Todas estas que aparecen por acá, en donde dice pues qué debe contener, digamos, ese resumen ejecutivo. Vea que aquí dice que deben llegar a un acuerdo en cada uno de estos puntos para el resumen ejecutivo. Y hablan de pues todos estos punticos que hay aquí. ¿Alguien levantó la mano, creo? Sandra, señora. Sí, profe, es que está mirando y pues estamos acá con Fausto y Ronald, que somos del mismo grupo. No sé qué posibilidad haya que nos des, digamos que por temas laborales y demás, pues nos queda un poco difícil conectarnos en otro momento, ¿sí? Adicionalmente, pues que tenemos la otra materia y demás. Y que nos dieras de pronto... ¿Qué posibilidades hay que se haga ya? Ya, sí, pues nosotros pues estamos los tres, no sé si se puede hacer. Pues a mí me parece, pues esa era mi idea inicial, ¿sí? La idea inicial mía era que se hiciera ahora, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, digamos, lo que podríamos hacer como para que, bueno, aunque yo creo que si yo me retiro, creo que la reunión se cae. Ahí sugería utilizar reuniones paralelas, por ejemplo, es decir, que el grupito se reuniera en otro espacio, algo así, ¿cierto? Que hicieran su discusión. Nosotros creamos una reunión. Discúlpame. Entonces Lo podríamos hacer así, mira. Podríamos, y pues, qué pena, voy a preguntar, Oscar, ¿y usted por qué no participa de una vez con este grupo que está aquí? ¿No? ¿Se desbarata su grupo original? Sí, señor, sí, pasa que nosotros pues ya hicimos como un trabajo previo a esto también. Listo, bueno, entonces
su merced se acogería, digamos, pero la idea es que de aquí al viernes podamos como, o sea, que el viernes pudiéramos hacer la partecita de la, digamos, como de la presentación, pues, de estas dos partecitas, ¿sí? Ok, profe. Profe, ¿y si te Pues aquí, grabamos la presentación de los resultados? Que personalmente yo el viernes no me puedo conectar. no, pero pues usted está diciendo que lo va a hacer ahorita. Es que la presentación de los resultados, digamos, no es el resumen ejecutivo, sino a qué puntos clave llegó en la negociación. ¿Me hago entender? O sea, no tiene que ser el resumen ejecutivo completo, incluyendo los pasitos que aparecen aquí. Aunque recuerden que es corto, ¿no? De aquí habla de un resumen de máximo 2 paginitas. La idea es que, bueno, mentiras, no sé si yo describí eso, pero me suena que sí. Es un resumen ejecutivo. Bueno, creo que tal vez fue en alguna de las otras actividades en donde decía que tantas páginas. Creo que aquí, creo que sí se me fue. Ahí. Listo. Pero la idea es que sea corto, ¿sí? La idea es que sea pues cortico, que incluya los elementos que aparecen descritos dentro del documento. Entonces, lo que podemos hacer Sandra, Fausto y Ronald, por ejemplo, es que ustedes se reúnen en su espacio paralelo y ¿cuánto tiempo, digamos, para que discutan y para que se pongan de acuerdo en qué van a presentar y volvemos aquí a este espacio, a esta misma llamada, ¿no? Por ahí unos 20 minutos, media hora, tal vez, mucho. Pues yo creería que sí, no sé qué opina Fausto y Ronald. Pues sí, profe, yo creo que es media hora, pues hay que hacerlo. La verdad, yo tampoco tengo tiempo el viernes, o sea, queda complicado. Ok, son las 7:40, ¿sí? Más o menos. Entonces, pues yo me voy a quedar aquí en la llamada conectado como para que no se caiga, ¿sí? Pero si quieren, a las 8:10 ustedes pueden volver a ingresar, eh, o sí, pueden volver a ingresar y nos muestran esta partecita del punto 3 y 4, ¿sí? Como a qué puntos lograron llegarse de acuerdo y con eso evacuaríamos, digamos, en el caso de ustedes, del punto 2 hasta el punto 4. Me preocupa un poco, pues, que el grupo que tiene 2 personitas solamente va a tener 2 roles, pero bueno, pues, digamos, dado pues que no están presentes, pues entonces hagámoslo así, hagámoslo en los grupos que tienen proyectados desde el comienzo. Pues ellos, por ejemplo, en este caso tendrían que jugar al rol de el que tiene la propiedad intelectual y el que la quiere adquirir. Entonces, esa sería la única alternativa o la única posibilidad que tendría. O de pronto que alguno de ellos asuma roles duplicados, pero creería que se forma como alguna confusión. Entonces quedamos así a las 8:20, que diga 8:10. Bien, entonces quedamos así. Oscar, si usted quiere, y ahorita cuando ellos presenten lo que tengan, pues ahí nos ayuda un poquitico con la parte del debate, ¿verdad? Ok, profe, sí, Pues, o señor. sea, me refiero a que entre los dos, pues, hagamos pues la crítica constructiva o lo que sea necesario, pues ahí como que para que los compañeros terminen ahí la argumentación. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, entonces a las 8:10 continuaremos. Voy a dejar esto aquí corriendo y quedo atento. Vale, profe. Listo, Sandra, Fausto y Ronald. Listo, profe.
Profe, Hola, la profe, que si puedes aceptar a Fausto, que está esperando que le... pero no me sale el letrero, qué raro. Normalmente sale un letrerito. Además, creo que desde que ya ingresó la primera vez no debería darle como lío. Mira que no me sale pues como letrerito ahí de que está solicitando ingreso. Si quieres, venga a ver, yo miro a ver si desde aquí se puede. A ver, ¿a Fausto? Pero dices que te envías pero un correo. ¿Será que no pudo ingresar? Veo que Fausto ya se unió, entonces, No, me tocó por el celular, profe, porque no me deja por el computador, no sé qué pasó. qué raro, quién sabe no sé la verdad, porque Sandra me decía y yo le mostraba que no me salía, pues normalmente sale un mensajito aquí en la llamada que dice que pues que hay personas que quieren, digamos, ingresar, ¿no? Pero no salía nada. Bueno, en fin. Entonces vamos a continuar con
con la partecita de socialización, pues la idea es que sus mercedes, digamos que como muestren como a qué acuerdos llegaron. Recuerden pues que no es el producto final aún. El resumen ejecutivo pues lo podremos colocar para el domingo, bueno, no sé, para la otra semana tal vez, pero ahí vamos discutiendo al respecto. Pero sí sería como que empezaran diciendo, por ejemplo, quién asumió cada uno de los roles y demás. Entonces les voy a dar la palabra para que a su criterio ustedes presenten lo que discutieron. Profe, pues nosotros tomamos 3 roles. Ronald era el de innovación, como el gerente de innovación, Fausto el financiero, y yo tomé como el de estrategia. Listo, bien. Y pues cada uno, digamos que como que armó como su posición frente a la evaluación de la startup. No sé si te compartimos el video, te ponemos el video o cómo. Pues no, me parece que es mejor que más bien que resuman de pronto como a qué acuerdos llegaron, a cuáles elementos generales, pues digamos que tuvieron en cuenta, más bien como así contadito. Y pues ya Okay. más, si usted más adelante. Ok, listo, te escucho. Listo, pues entonces discutimos sobre la evaluación de una startup que nos iba a prestar como un servicio tecnológico como una plataforma de, sí, ¿cómo se llama eso? Espérate un segundo. Como de, se me olvida el nombre. Circular Tech. Sí, Circular Tech. Entonces, finalmente pues discutimos sobre cómo podría ser el licenciamiento, sobre la confidencialidad, sobre que queríamos ser, que nuestra empresa quería ser la primera en el mercado y la única por un buen tiempo, en los costos y cómo pagarle, cómo llegar a un buen acuerdo con la startup para pagarles parte de la negociación, pero no todo, sino pues que a medida que fuera avanzando se fuera pagando. Y básicamente pues llegamos como a 5 acuerdos. Como lo primero, confidencialidad, firmar con ellos como una confidencialidad por lo menos por 10 años, pues para ser los primeros y que la información no se filtrara y que nuestra competencia no los pudiera usar por 10 años. Segundo, me acuerdo que era como pagarle de la negociación una parte al inicio y a medida que iba avanzando el proyecto, pues ir sacando desembolsos. Hacer y la primer prueba piloto, pues por un valor inicial. ¿Qué otra cosa era? No sé si me Pues, recuerdo. nosotros acordamos como el tipo de licencia, la forma de pago, la propiedad intelectual, la responsabilidad si llegara a haber algo, la confiabilidad, qué decisión tomaríamos y cómo se reduce el riesgo, ¿no? Un pago inicial sería como de 150 millones. También validamos lo de las regalías que fueron 5% en las ventas. Básicamente, pues eso resumido. Eso Pues, de las regalías que ustedes proponen hace parte del mismo pago que mencionaba Sandra.
O sea, porque ella hablaba de un pago inicial al comienzo y luego partes, pero esas partes es las regalías o otros pagos adicionales. No, el pago inicial era de 150 millones, pero eso se sugirió también a eso, negociar un 5% sobre las regalías en las ventas netas. Ok, o sea, los pagos adicionales son regalías, mejor dicho. Sí. Sí, básicamente, pues discutimos tres criterios principales, pues que en pocas palabras fue como una negociación entre los tres. Uno era pues tener una visión a largo plazo sobre lo que es la propiedad intelectual, teniendo en cuenta pues que pues esto nos puede anticipar lo que es el futuro operativo de la tecnología, ¿no? Entonces, nos Sí, hacemos preguntas que, ¿qué pasa si hacemos estas mejoras del proceso? ¿Cómo nos pueden afectar o cómo nos pueden ayudar a la compañía, ¿no? También, pues un segundo criterio era una gestión del riesgo técnico, pues digamos que es aterrizándolo a la realidad. Entonces se propuso hacer una fase piloto que pues que tiene que ser obligatoria, de tal forma que no vamos a ir a las ciegas y fallar y quebrar lo que es el startup, ¿no? Y por último, pues sí. la idea es tener lo que es una empatía corporativa y una visión del ecosistema de la empresa, ¿no? Ahí fue pues, lo que hice Fausto, pues en se puso, pues se había propuesto un presupuesto al principio y pues ese presupuesto pues se tomó como, se redujo para tener un tope pues de responsabilidad, lo cual pues va a proteger a la empresa si llega a fallar y no llegamos el objetivo que queremos, ¿no? De tal forma pues que no vamos a quebrar el startup, ¿no? Sí, esa fase piloto, digamos que usted menciona al comienzo, pues en términos de tratar de garantizar que el funcionamiento técnico de la tecnología que se va a adquirir se dé, ¿solamente la describieron en términos de tiempo, por ejemplo, o también en términos de responsabilidad? Es decir, la idea es que si usted menciona que hay una fase piloto inicial, por ejemplo, ¿cierto? ¿Eso hace parte ya de la transferencia tecnológica o es un ensayo inicial o cómo lo Exacto, consideran sí. ahí? Una cosa es que digamos, el algoritmo que queremos es que funcione en un laboratorio papel y otra es muy distinta, es el comportamiento real en las obras de construcción, ¿no? Entonces, Sí, sí, la idea es hacer, o sea, como una fase piloto que obligatoria, revisamos, funcionó y ahí sí, pues, le hacemos lo que es. ya, muy bien. Bueno, y en relación con, bueno, me dice que asumieron 3 roles. El papel de Sandra dentro del asunto, pues entiendo que Fausto estaba con el asunto financiero, ¿cierto? O sea, de la compañía que adquiere. Ronald con el aspecto, pues, innovador, defendiendo su propiedad intelectual y demás. Y Sandra en un rol de qué, perdón, me dijeron al final. Como de estrategia de negocio. Ok, ya, bien. Digamos que, ¿y cuál fue la posición inicial, por ejemplo, suya, Ronald? Las condiciones que estaban dentro del documento decían algunas cosas generales, pero ¿qué tuvo que ceder, pues, por ejemplo, en el caso suyo? Digamos, lo que yo observé era pues que el presupuesto era mucho mayor de lo que era, ¿no? Obviamente yo no soy el financiero, pero viéndolo en la parte de innovación, pues tocó ser en lo que es la parte o sea, la parte de reconocimiento, que si no tenemos un reconocimiento sobre la aplicación que vamos a aplicar, pues no iba a funcionar, ¿no? Entonces es en esa parte donde yo decía, venga, si llegamos a esta tecnología y vamos a hacer esa tecnología, pero no estamos seguros,
pues vamos a quebrar. Entonces, yo propuse reducir el presupuesto y pues hacer la fase piloto de esa nueva tecnología para no quebrar el startup, ¿no? Ok. Ah, bueno, la iniciativa de la fase piloto fue suya, es decir, desde la startup. Exacto, sí. Ok, ok, muy bien. Pues pensé que de pronto había sido, bueno, es que ahí había un riesgo compartido, ¿no? Un riesgo compartido desde quienes querían adquirir la tecnología invirtiendo, digamos, una gran suma de dinero y de quienes estaban vendiendo, digamos, esa propiedad intelectual en términos de que si de pronto no funciona, pues entonces también ahí se acarrean ciertos asuntos de responsabilidad, ¿verdad? Listo, entonces hay una fase piloto, lo cual me parece muy bien y que no está mencionada, digamos, por ninguna parte del documento inicial, pero quisiera saber si de pronto, vamos a suponer que en el escenario peor posible, se hizo la fase piloto, todo funcionó muy bien en la fase piloto, pero luego por X o Y razón, el material o la tecnología transferida comienza a darle algún tipo de problema al consorcio pues, que adquirió esa propiedad intelectual. ¿Se pusieron de acuerdo de pronto en qué hacer en caso tal de que ocurra un problema de esos? Sí, la idea era pues asegurarla primero legalmente, que sea justa a futuro. O sea, también revisamos que sea técnicamente viable en el presente y pues que sea comercialmente sostenible. Ok, bien. Bueno, listo. De pronto en el documento, cuando estén haciendo el resumen ejecutivo, a pesar de que, bueno, vuelvo y repito, la fase piloto me parece una buena estrategia para reducir esos posibles problemas en términos técnicos que se puedan presentar, ¿sí? Pero pudieran plantear una posible situación de qué pasaría si, qué sé yo, de aquí, digamos que ustedes hicieron, voy a decir cualquier cosa porque, pues, en primer lugar, no tengo ni idea de materiales para la construcción ni nada de eso, pero voy a decir cualquier cosa. Supongamos que se detectó que el material que se estaba utilizando para la construcción, que ese material innovador que la startup está transfiriendo la tecnología, es susceptible de, digamos, en ambientes húmedos a descomponerse, por decir cualquier pendejada, ¿sí? Pero que eso no se, pero que esa situación, como es una situación a largo plazo, se comenzó a detectar a la vuelta de 2, 3 años, cuando ya la fase piloto había terminado. Entonces, en un caso eventual de estos, ¿qué hacer? ¿Cierto? Entonces, lo que les sugiero es que incluyan esas posibles eventualidades en el documento descriptivo que van a hacer, en el resumen ejecutivo, mejor dicho. ¿Listo? Sí, señor. Listo, bien. No sé si de pronto la otra persona que nos acompaña, pues es Oscar, si de pronto Oscar quiera mencionar algo o le parece que de pronto... Pues, profe, ahí hay un tema, temas importantes que pues ellos lo mencionaron, pero de lo más importante que me parece a mí es lo que mencionó el profe a lo último, que es el tema del tema de sostenibilidad, el tema ambiental. Esos productos deben cumplir con unas certificaciones ambientales, como ustedes saben. El tema ambiental está totalmente normado y regulado a nivel nacional y el tema de sostenibilidad a nivel mundial es muy fuerte. Es necesario que la startup debe presentar unos certificados digamos, de que su producto cumple con todos los estándares ambientales, teniendo en cuenta todas estas normas existentes a nivel nacional, la normatividad legal que es obligatoria, con el fin de que sea parte fundamental de la negociación. En caso de que esto no se dé así, ya sería uno de los obstáculos más grandes o de los aspectos a considerar para poder cerrar una buena negociación. Es decir, puede haber acuerdo en el presupuesto, puede haber acuerdos jurídicos y en la celebración de contratos con el tema de la propiedad intelectual, con el tema de la exclusividad, y varios temas, porque digamos que esto es
así como lo vemos nosotros, es una negociación entre unas pequeñas y medianas empresas, y de cada cláusula de estas, pues depende totalmente su sostenibilidad. Entonces, cualquier error, cualquier situación que se obvie, que se deje de contemplar, pues puede ser una disrupción total del negocio y puede generar pues daños graves, tanto en la continuidad del negocio como daños económicos que estas empresas pues no se pueden dar el lujo de tener frente a la misma situación que plantea el ejercicio. Entonces, resalto ese tema del tema ambiental, de la sostenibilidad, de las cláusulas ambientales legales y de estándares ambientales que existen, y de esas pruebas, dentro de esa prueba piloto, me imagino considerar esas pruebas que se tuvieron que hacer al respecto para evitar a futuro, en unos tiempos definidos, inconvenientes. Gracias. Gracias a usted, Oscar. Muchas gracias por el aporte ahí. Sí, importante pues lo que menciona el compañero ahí. Recuerden pues que digamos que pues este ejercicio de socialización inicial o de breve discusión que se hace, el único objetivo pues que tiene aquí es que ustedes presenten como esos aspectos en los cuales se pusieron de acuerdo. Yo les resalto nuevamente que hayan considerado cosas que me parecen valiosas como esa fase piloto. También les resalto que, por ejemplo, que describen de forma, digamos, concreta cuál fue los asuntos económicos en los cuales se pusieron de acuerdo de parte y parte, ¿cierto? Por ejemplo, el asunto de la exclusividad por parte de la persona que adquiere el aspecto innovador, el producto pues innovador. Y digamos que satisfaciendo las demandas económicas iniciales de la startup de un pago inicial de, mejor dicho, en los asuntos económicos, creería yo que la startup logró lo que requería, ¿verdad? O lo que solicitaba. Por lo menos el mínimo de 150 millones como pago inicial, ¿sí? Todo lo demás que represente, perdonen, todo lo demás que represente ingresos o ventas o utilidades que se le generen al consorcio que está adquiriendo el aspecto innovador, pues tendrá que repercutir en regalías pues para la startup. Hay que describir también en términos económicos, vuelvo y repito, a pesar de que existe el asunto de la fase piloto, ¿sí? Hay que, digamos que describir en ciertos aspectos económicos a qué se compromete o cuál es el compromiso de la startup en caso tal, vuelvo y repito, del caso hipotético de que la tecnología falle o que se presenten ciertas dificultades de tipo técnico o que, voy a decir cualquier vaina, supongamos que la startup está representada en dos personas, por ejemplo, supongamos que solamente son 2 personas. Y digamos que la que tiene el conocimiento y la documentación de una de esas, de ese aspecto innovador, fallece, desaparece, no sé, se pierde, ¿cierto? ¿Qué pasa en esos casos? ¿A qué se compromete pues la empresa? ¿Sí? Es decir, hay que tratar de describir, digamos, esas posibles situaciones que no son tan, digamos que no son tan comunes, pero que pueden llegar a pasar. ¿Algo más que agregar, muchachos? De pronto que se les haya quedado por ahí en el tintero. ¿O estuvo bien así? Listo, bueno, yo dejé por aquí un registro en forma... Listo, Sandra. Por aquí un registro en forma de noticas, apuntes. Me parece que el ejercicio, pues digamos que por lo menos en los aspectos generales que pretendíamos, pues está bien logrado. Entonces, entiendo pues la imposibilidad de participar de pronto el día viernes, pero recuerden que, pues, que hay que consolidar el resto de la entrega con el documentico que se solicita ahí en la actividad. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, y Oscar, por ejemplo, pues entonces yo creo que ahorita yo voy a enviar
un mensaje a través del campus solicitando que tratemos de participar el día viernes, y si no es posible, entonces haríamos estos aspectos de negociación y de socialización de resultados de forma como lo hizo, por ejemplo, Sandra, Ronald y Fausto. Digamos, se reunieron por allá, hicieron una grabación de eso y luego me compartirían esos asuntos. Quedamos como cortos un poquitico en el asunto de discutir, pero pues creería que esa sería la forma viable pues de poder subsanar esos puntos 2 y 3. Profe, nosotros presentamos el viernes el grupo, ya está hablando con ellos, presentamos así de la misma forma el viernes. Ah, bueno, listo. Entonces igual el viernes pues yo siempre estoy ahí como disponible en el enlace y entonces discutimos el viernes. Me parece bien. Gracias. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, por lo demás yo creo que hoy podemos cerrar ya este espacio. Voy a detener en estos momentos la grabación que se ha generado y pues nada, les agradezco mucho ahí la participación.